Bienvenidos a Marcados por la Unción. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal. Hoy estaremos hablando de Martha Wynne. Nació el 28 de agosto de 1874 en Illinois, en el corazón de las vastas praderas estadounidenses. Su familia era metodista, parte de esa corriente evangélica que enfatizaba la santidad, el fervor y una relación personal con Cristo. Su padre, William, era un granjero y luego un exitoso hombre de negocio, proveyendo un hogar estable. Su madre, Mary, era una mujer de profunda piedad. El contexto era del movimiento de santidad, un avivamiento posguerra civil que barría denominaciones, enfatizando una segunda obra de gracia o entera santificación que purificaba el corazón del creyente del pecado. Marta respiró este aire espiritual desde niña, pero como Ruth en los campos de Boz, su vida daría un giro inesperado. A los 20 años, en 1894, contrajo matrimonios con Montgomery Robinson, un joven de buena posición. Se trasladaron a Chicago, la bulliciosa metrópoli. Allí, en medio de la prosperidad mundana, su alma comenzó a sentir un vacío. La vida social y los placeres de la ciudad no podían llenar el anhelo que la piedad de su infancia había sembrado en ella. Llamamiento. Dios, en su soberana sabiduría, a menudo conduce a sus elegidos a la cima a través del valle de la sombra. Para Marta, el valle fue la enfermedad. Poco después de su matrimonio, su salud comenzó a decaer drásticamente. Los médicos la diagnosticaron con una grave afección cardíaca y una forma avanzada de anemia perniciosa. Su condición se deterioró hasta el punto de la invalidez. Postrada en cama, enfrentando la perspectiva de una muerte temprana, su mundo se redujo a cuatro paredes y un profundo deseo espiritual. En esta cama de sufrimiento, dos fuerzas convergieron. Primero, la enseñanza del reverendo John Alexander Dowie y su iglesia cristiana católica apostólica en Sion, Illinois. Dowie enfatizaba la sanidad divina como parte de la expiación de Cristo. Segundo, y más crucial, fue el ministerio de la Alianza Cristiana y Misionera, fundada por Albert Simpson. A través de literatura y testimonio, Marta se aferró a la verdad de que Jesús era su sanador. El momento decisivo llegó en 1899, en una reunión de alianza en Chicago. Desde su camilla clamó a Dios en fe pura. No hubo un rayo de luz visible ni una voz audible, sino una corriente silenciosa y poderosa de convicción y vida que inundó su ser enfermo. Sintió en su cuerpo que algo se rompía. La debilidad comenzó a retirarse como la marea. Con asombro propio de quienes la rodeaban, Martha Robinson se levantó de su lecho de muerte. No fue una mejora gradual, fue una resurrección. Este fue su Pentecostés personal, el encuentro con Cristo como sanador, que no solo restauró su cuerpo, sino que incendió su alma con el llamamiento irrevocable a ministrar ese mismo poder a otros. Ministerio. Sanada y transformada, Marta y su esposo vendieron sus posesiones en Chicago y se mudaron a Sion, Illinois, en 1901 para unirse a la comunidad de John Alexander Dowie. Allí Montgomery se convirtió en editor de periódico de Dowie, Hojas de Curación. Pero pronto las excentricidades y el autoritarismo de Dowie crearon desilusión. Tras la caída de Dowie en 1906, un nuevo viento del espíritu sopló en Sion. Las noticias del avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles llegaron como un fuego forestal. En 1907, Marta y Montgomery recibieron el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua. Esto marcó el inicio de su ministerio pentecostal pleno. Su hogar en Sion se convirtió en un centro de avivamiento y enseñanza. No fue una iglesia formal al principio, sino una casa de reunión donde lo sobrenatural era normal. La obra se centró en su casa y luego en un tabernáculo en Sion, Illinois. Su método no era de campaña evangelística masiva, sino el de discipulado intensivo y la vida comunitaria. Creía en formar vidas antes de contar decisiones. Estilo de predicación y enseñanza. No era una oradora elocuente o emotiva. Su fuerza era la enseñanza profunda, bíblica y práctica sobre la vida del Espíritu. Enseñaba sobre la oración
liberación, la crucifixión del yo, la guía del espíritu y la fe para la sanidad a su estilo. Era maternal, firme y exigente. Exigía consagración total. Se le conocía como la hermana Robinson o la madre de Sion. Obra social, el ministerio fue primordialmente espiritual, pero se vivía en comunidad, compartían bienes, cuidaban de los enfermos y los necesitados que llegaban, funcionando como una familia extensa en el espíritu. Discípulos, su mayor legado fue la gente que formó. Entre sus discípulos más notables estuvieron Joe Helai, el apóstol de Sudáfrica, quien consideraba a Sion y a la hermana Robinson como su base espiritual y lugar de refresco entre sus campañas. Iván Baronat, el apóstol del pentecostalismo de Rusia y Ucrania, quien recibió entrenamiento y fue enviado desde allí. P.C. Nelson, fundador de la Escuela Bíblica del Sureste. Evan, un evangelista y maestro de la Biblia muy respetado. Cientos de misioneros y obreros anónimos que pasaron por sus clases bíblicas fueron enviados a todo el mundo. Milagros y prodigios, su propia sanidad, el milagro fundacional, sanidad de anemia perniciosa y afección cardíaca terminal, sanidades en la reunión de Sion, sanidades en las reuniones de Sion. Se registraba que las reuniones de oración en su casa, enfermos de cáncer, tuberculosis, ceguera, parálisis, eran sanados regularmente. Experiencia de revelación y profecía, tenía un fuerte don de discernimiento de espíritu y palabra de conocimiento. Se relata que podía señalar a personas en la congregación y describir sus dolencias físicas o luchas espirituales ocultas, conduciendo oración y liberación. Providencia sobrenatural para la obra, testimonio de cómo el dinero y provisiones llegaban en el momento exacto de necesidad para sostener la comunidad y enviar misioneros, a menudo después de periodos de oración y de fe. La manifestación del aceite, este es quizá el prodigio más singular en múltiples ocasiones documentadas, especialmente en la década de 1910 y 20. Durante tiempos de adoración intensa aparecían literalmente aceite sobre las manos y la frente de Marta y otros creyentes. Testimonio no era sudor, era un aceite fragante. Gordo Garnier testificó haberlo visto y olido. Representaba la unción tangible del Espíritu Santo para sanar corazones quebrantados. Un hombre vino a visitarla fingiendo piedad. Sin que nadie le dijera nada, Marta se detuvo en medio de la oración y expuso el pecado oculto del hombre y sus intenciones de engaño. El hombre huyó aterrorizado por la precisión del Espíritu. Hubo casos de personas en Sion desahuciadas por médicos con tuberculosis que tras la imposición de las manos de Marta y la confesión de pecado fueron sanados completamente. Experiencia en éxtasis. Marta pasaba horas en lo que llamaban estar en el Espíritu. Quedado inmóvil, su rostro resplandecía literalmente. De ahí el título de su biografía, Gloria Radiante. Al volver, traía mensajes proféticos exactos para la comunidad. Testimonios personales, John G. Lake. En la ciudad de Sion encontré una compañía de gente bajo el liderazgo de la hermana Robinson. Ellos me enseñaron a esperar en Dios, a escuchar la voz del Espíritu y a depender del Señor para todo. Un discípulo anónimo relataba cómo, estando gravemente enfermo, la hermana Robinson oró por él con autoridad y una fiebre alta desapareció instantáneamente. No fue su oración lo que me sanó, decía, fue su fe. Ella sabía que Dios lo haría. Legado, el hogar que envió al mundo. El legado de Martha Wynne Robinson es profundo y extenso, más en persona que en instituciones perdurables. Centro Mundial de Avivamiento, 1907 a 1936, su hogar y tabernáculo en Sion, Illinois, se convirtieron en uno de los epicentros globales del pentecostalismo temprano, junto con Azusa y la Stone Church de Chicago. Fue un vivero de misioneros, formación de líderes. Su mayor contribución formó una generación de los principales líderes pentecostales, quienes a su vez fundaron iglesias, escuelas bíblicas y movimientos en todos los continentes. El pentecostalismo en África, Europa del Este y Sudáfrica llevan directa o indirectamente su impronta a través de estos hombres. Modelo de ministerio femenino en una época de fuerte
fuerte restricción para las mujeres en el ministerio, ella ejerció un liderazgo espiritual, profético y decente de facto, respetado por hombres poderosos en el espíritu. Demostró que el Espíritu Santo derrama sus dones sin distinción de género. Enseñanzas escritas, aunque no publicó libros extensos, en vida sus enseñanzas fueron transcritas y circularon ampliamente en folletos y publicaciones pentecostales. Colecciones de su mensaje fueron publicados póstumamente, influenciando la espiritualidad de santidad y pentecostal. A continuación, la obra de Sion continuó después de su muerte, aunque sin su estatus carismático central. Su influencia permeó denominaciones como la Asamblea de Dios y muchos ministerios independientes. Fracasos y controversias. El vínculo con John Alexander Dowie. Su traslado inicial a Sion la asoció con Dowie, cuyo ministerio terminó en escándalo financiero y moral. Esto pudo haber manchado por asociación su reputación inicial. Sin embargo, ella y su esposo se distanciaron claramente antes del colapso total de Dowie, demostrando discernimiento, crítica por su estilo de liderazgo y enseñanza. Su enfoque en la cruz y la muerte al yo era visto por algunos como demasiado severo, místico o incluso legalista. Se le criticaba por crear una dependencia espiritual excesiva en sus discípulos hacia su persona y dirección. Sus métodos de discipulado intensivo a veces rayaba el control. La cuestión de la autoridad femenina en el contexto ultraconservador de los principios del siglo XX, su posición de autoridad espiritual y docente sobre hombres, incluidos líderes como Light, generó suspicacias y crítica dentro del círculo cristiano más tradicional. Aún pentecostales, no fue una pastora oficial, pero su influencia era incuestionable, lo que para algunos era una transgresión del orden bíblico, falta de estructura duradera, al igual que muchos movimientos carismáticos centrados en una persona. Cuando ella murió, la obra de Sion perdió gran parte de su impulso y cohesión global. No logró, o quizás no intentó, establecer una estructura denominacional que perpetuara su visión de manera organizada más allá de su vida. Conclusión, ¿qué nos dice la vida de Marta a la iglesia hoy? Dios usa el quebrantamiento, tu enfermedad, tu limitación, tu tiempo en el valle. Puede ser el crisol donde Dios forje un ministerio de poder. No maldigas el proceso, confía en el alfarero. La profundidad atrae a Dios. Marta no buscó multitudes, buscó corazón rendido. En una era obsesionada con el crecimiento numérico, su vida nos recuerda que Dios honra la profundidad de consagración. Un discípulo totalmente formado vale más que 100 convertidos superficiales. El Espíritu es soberano en sus dones. Ella, una mujer, enseñó y formó a gigantes del Evangelio. Nos desafía a no poner límites humanos a quien el Espíritu quiere usar. Estamos dispuestos a recibir ministerio de quien Él elija, sea hombre o mujer. El liderazgo espiritual es servicio, no dominio. Aunque se le criticó por ser severa, su meta era llevar a otros a la dependencia de Cristo, no a ella. Todo líder debe examinarse. ¿Estoy creando seguidores míos o discípulos de Jesús? El legado eterno son las personas. Sus escuelas no sobrevivieron, pero sus discípulos cambiaron naciones. Invierte en personas. Tu legado no estará en los edificios que construyas, sino en las vidas que transformes y envíes.